Hola, llevo unos meses probando esta impresora Creality Ender 3 V3 SE y la verdad que estoy bastante contento, ya que es una máquina que ofrece muy buenas calidades y aparte de eso su impresión es muy rápida. Pero también es cierto que tiene sus puntos negativos, por lo menos la ausencia de lo que nos vienen acostumbrando en la serie Ender, que es el sensor de filamento, el cual esta máquina en particular no viene con ello. Aparte de eso, la nivelación es una nivelación automática y al principio costaba muchísimo calibrar, pero gracias a una actualización de la gente de Creality, bien por ellos, ya nos permite hacer una modificación de cada punto de la nivelación de la cámara. Así que aprovechando el día de hoy vamos a instalar nuestro sensor de filamento. Así que lo primero que vamos a hacer es retirar la tapa superior donde se encuentran los rodamientos de las varillas roscadas. Tenemos que tener cuidado, ya que si realizamos algún movimiento brusco podemos doblar las varillas y automáticamente ya le generaremos una descompensación a la hora de imprimir. Así que una vez retirada la tapa, vamos a pasar nuestro cable conector por la abertura más grande que tiene el mástil de nuestra impresora. Y con cuidado tumbamos la impresora y desplazamos nuestro carro hacia el fondo. Y aprovecharemos para retirar todos los tornillos de la base inferior. Tenemos que tener cuidado a la hora de retirar la tapa porque el cable del ventilador está pegado directamente a la placa. Entonces podemos cometer el error de romper el cable y ya tendríamos que sustituir un ventilador nuevo. Así que con cuidado lo acostamos y procedemos a pasar el cable que trae nuestro sensor de filamento. Este cable trae un adaptador, así que lo vamos a desarmar para poderlo pasar por la ranura de nuestro mástil. Es aconsejable que el cable esté lo más recto posible para que no tenga interferencias a la hora de pasar por el mástil. Y una vez pasado el cable, nos ayudaremos con una pinza y lo sacaremos como se muestra en el vídeo. Empalmaremos nuestro cable nuevamente y lo conectaremos en nuestra placa madre. La conexión justamente es la que está al lado de la fuente de alimentación. Colocaremos nuestro cable bien organizado y teniendo cuidado con los cables, procederemos a cerrar la tapa. Ahora con mucho cuidado volveremos a colocar nuestra tapa superior. Tiene que encajar perfectamente y no debería encajar sin mucho esfuerzo. Colocaremos los tornillos nuevamente y pasaremos nuestro cable. El cable lo pasaremos justamente detrás de las correas y lo adaptaremos en la cánula que trae en el plástico. En mi caso, como la impresora la tengo en un armario,
le he creado una pieza para poder adaptarlo mejor mi sensor de filamento. Y con esto hemos terminado de montar nuestro sensor de filamento. Suscríbete y no te pierdas ninguno de mis vídeos. Gracias.